Bueno, mi nombre es Sergio Rosa, soy ingeniero industrial y conmigo van a ver la parte práctica de la materia investigación operativa. Vamos a arrancar mostrándole lo que es el esquema conceptual del primer módulo. En este primer módulo vamos a ver un concepto y la historia general, digamos, de lo que es la investigación operativa. La ventaja que tiene la investigación operativa es que nos permite construir modelos y a partir de los modelos matemáticos representar situaciones. En este módulo en particular vamos a ver programación lineal, que se trata, como su nombre lo indica, de un modelo cuyas funciones son todas funciones lineales, ¿sí? Básicamente vamos a ver, vamos a representar una situación problemática en la cual la vamos a representar a través de funciones. Por un lado, por otro lado vamos a encontrar una solución, porque vamos a ver que es un conjunto de funciones que no nos dicen nada. A través de un método gráfico vamos a encontrar una solución a esa situación planteada. Normalmente todo problema de programación lineal está representado por una función objetivo, que es una función matemática y es única. Y todo problema de programación lineal va a tener que cumplir con determinadas condiciones que están representadas por el conjunto de restricciones. Las restricciones no son ni más ni menos que condiciones que se deben cumplir, ¿sí? Todo problema de programación lineal básicamente lo utilizamos para resolver problemas de optimización. Cuando yo hablo de optimizar, estoy hablando de maximizar beneficios o minimizar costos. Pero normalmente, no se reduce la aplicación de la programación lineal a estos dos criterios, porque también se puede maximizar la producción, en el caso que hablemos de un problema de producción, o bien, si hablamos de minimización, por ejemplo, podríamos llegar a minimizar o construir un modelo para minimizar la cantidad de residuos que se vuelquen, al medio ambiente. O sea, es muy amplia la programación lineal, ¿sí? En cuanto a la estructura general de todo problema de programación lineal, cuenta con un conjunto de variables que le llamamos variables de decisión porque representan las decisiones a tomar, ¿sí? Como decía recién, va a haber una función objetivo, ¿sí? Que generalmente está lo van a encontrar en el primer renglón, y posteriormente va a haber un conjunto de restricciones que, como dijimos recién, son las condiciones que se deben satisfacer. Y por último, van a tener la condición de no negatividad. La condición de no negatividad significa que el modelo va a tomar siempre valores positivos o valores ceros. Y vamos a ver que cuando grafiquemos la situación que se va a plantear, siempre se trabaja con un sistema de ejes cartesianos y trabajarías con el primer cuadrante. Bueno, vamos a detallar algunos conceptos claves que son necesarios. Por un lado, la programación lineal, se habla de programación lineal por el hecho de que todas las funciones que tiene el modelo están expresadas a la exponente 1. Bueno, modelización significa lo que es, construir propiamente el modelo. Las variables de decisión, que ya las mencionamos anteriormente, representan las decisiones a tomar. Función objetivo, que es el criterio que vamos a utilizar para maximizar o minimizar, y el conjunto de restricciones, que son las condiciones que se deben cumplir.
Por otro lado, como método de solución, el primer método que nosotros vamos a ver es el método gráfico. Tanto la función objetivo como el conjunto de restricciones se pueden representar gráficamente, ya que si hablamos de una función de dos variables, se puede representar por una recta, tanto las restricciones como la función objetivo. En cuanto a la curva de isoutilidad, no es más ni menos que la función objetivo representada, y se llama curva de isoutilidad cuando hablamos de un problema de maximización, ¿sí? El conjunto de restricciones básicamente nos va a determinar, ya vamos a ver cuando construyamos el gráfico, lo que se conoce como región factible. La región factible son todos los puntos que son solución al nuestro problema, ¿sí? Una particularidad que tiene todo problema de programación lineal es que trabaja con puntos extremos, es decir, donde se cortan dos restricciones, o una restricción se corta con el eje ya sea de las ordenadas o de las abscisas. Y bueno, vamos a ver distintos tipos de soluciones, ¿sí? Les recuerdo que estamos trabajando con modelos con sistemas de ecuaciones en las cuales nosotros tenemos una mayor cantidad de incógnitas que de ecuaciones, lo cual nos da infinita cantidad de soluciones. En particular, la programación lineal trabaja con puntos extremos, o sea, con soluciones básicas. El resto de los puntos, digamos, los puntos que pertenecen a la región factible le llamamos soluciones no básicas, y los puntos extremos serían las soluciones básicas. Por supuesto, vamos a encontrar también puntos que están fuera de esta región, que serían soluciones no factibles, digamos. Todos los puntos, todas las soluciones que estén dentro de la región son soluciones factibles y no básicas, y los puntos extremos que pertenecen a la región factible serían soluciones básicas factibles. Bueno, vamos a pasar a lo que es la situación problemática. En este caso hemos traído un problema típico de producción. Vamos a ver que en programación lineal se presentan distintos casos. Uno de los casos que hemos traído acá es un típico problema de producción, en la cual se trata de un fabricante de bicicletas. En este caso tiene que tomar las decisiones, digamos, de qué cantidades fabricar de dos modelos en particular. Hemos planteado nada más que dos modelos para definir solamente dos variables, lo cual nos va a ayudar a resolverlo gráficamente, ¿sí? Como dijimos, la estructura general de un problema de programación lineal comienza con una función objetivo, ¿sí? En este caso nosotros la función objetivo la vamos a construir básicamente con los ingresos o beneficios que aporta cada uno de los modelos de bicicleta que vamos a construir. Como restricciones, básicamente las restricciones son los recursos. En este caso nosotros tenemos dos tipos de recursos. Por un lado el acero y por el otro lado el aluminio. Fíjense que cuando construyan las funciones, las funciones se caracterizan, digamos, por tener la variable y al lado un coeficiente. En el caso de las restricciones, bueno, los coeficientes por supuesto serían el consumo de cada uno de los recursos que utilizan. Como utilizamos dos recursos, vamos a tener dos restricciones, ¿sí? Siempre una única función objetivo. Eso es lo que caracteriza a los modelos de programación lineal. La función objetivo en este caso la vamos a construir con, los 2.000 pesos que nos da de ganancia la bicicleta de carrera reforzada, y por otro lado 1.500
que nos da la bicicleta de montaña, ¿sí? Es importante definir como primer paso cuáles son las variables de decisión, ¿sí? En este caso, piensen en las decisiones que nosotros vamos a tomar. Si la analizan un poquito, son dos las decisiones, básicamente. Por un lado, cuál es la cantidad de bicicletas de carrera que vamos a producir. Y es muy importante, siempre que definan las variables de decisión, definir la unidad de tiempo. En este caso, como la disponibilidad la tenemos semanal, entonces vamos a planificar la producción de bicicletas por semana. Entonces acá la variable X representaría la cantidad de bicicletas de carrera a producir por semana, y la variable Y representa la cantidad de bicicletas de montaña a producir por semana. Bueno, con estas variables ustedes estarían más, digamos, lo que han visto del desarrollo de la parte teórica, estarían en condiciones de resolver el problema. Bueno, les doy un tiempo conveniente para que resuelvan el problema y planteen el modelo de programación lineal. Vamos a definir cuáles son las actividades que deberían realizar. Por un lado, vamos a modelizar la situación. Para ello vamos a construir un modelo de programación lineal, ¿sí? Es importante que incluyan el objetivo, el conjunto de restricciones y la condición de no negatividad para representar el problema en forma adecuada. Como segunda actividad, lo que vamos a hacer es resolver el problema gráficamente para encontrar una solución, porque lo que hemos hecho anteriormente como actividad 1 no nos dice nada. Entonces, a través del método gráfico vamos a encontrar una solución. Para ello vamos a graficar las restricciones, la función objetivo, y vamos a determinar cuál es la región factible de acuerdo a los signos que tienen las restricciones. Como tercera actividad, vamos a determinar cuáles son los valores de la variable y la función objetivo en cada uno de los puntos extremos para posteriormente identificar cuál es la solución óptima. La idea de encontrar cuál es el punto óptimo es justamente para determinar cuál es la cantidad de bicicletas de cada tipo que deben venderse o fabricarse para que se logre el máximo ingreso. En este caso nosotros estamos hablando de la función objetivo, que es de maximización, y estamos hablando de ingreso. Entonces vamos a buscar la solución tal que nos dé el máximo ingreso posible. Bueno, ahora les voy a dar un tiempo para que resuelvan esta situación.
Bueno, dado el tiempo ya transcurrido, seguramente han podido resolver la situación planteada. Como dijimos, todo problema de programación lineal va a tener una función objetivo, que en este caso va a ser de maximización, ya que estamos hablando de ingreso. Entonces vamos a maximizar la función z, y viene dado por el ingreso que nos da el primer modelo, que es de 2.000 pesos por unidad, multiplicado por la cantidad X, que todavía no lo conocemos, que es lo que vamos a producir, nos da el ingreso total del primer modelo, más los 1.500 que nos da el segundo modelo, multiplicado por la cantidad que vayamos a producir, que es la cantidad Y. Eso nos daría el ingreso total. Siempre la función objetivo va en el primer renglón. Todo problema de programación lineal va a estar sujeto a un conjunto de restricciones, que también son funciones matemáticas, pero normalmente todas las restricciones representan recursos. No solamente recursos, sino que por ahí se pueden representar también, por ejemplo, relaciones de producción o demandas mínimas, demandas máximas. Entonces, en este caso vamos a tener para el acero que tenemos una disponibilidad de 80 kilogramos, ya que un recurso va a tener el signo menor o igual. Eso significa que no nos podemos pasar la disponibilidad. Lo que utilicemos de materia prima en acero no lo podemos pasar. Por cada bicicleta que se fabrique del modelo 1, utilizamos 1 kilogramo de acero, que multiplicado por la cantidad nos va a dar el total de consumo de acero, que se va a sumar a la cantidad de acero que utilicemos para el segundo modelo. En este caso vamos a utilizar por cada unidad 2 kilogramos, que multiplicado por la variable Y nos va a dar el consumo del segundo modelo que tiene de acero. Entonces, esta primera restricción que hemos planteado representa el recurso acero. Esta situación en particular tiene dos restricciones. La segunda restricción hace referencia al aluminio, ¿sí? El modelo 1 consume 3 kilogramos, que nosotros lo multiplicamos por la cantidad que vamos a producir, nos va a dar lo que utilizamos de aluminio en el modelo 1, y se va a sumar a lo que utilicemos para el modelo 2, en este caso, que utiliza 2 kilogramos, multiplicado por la cantidad Y, que es la cantidad que vamos a producir, no se tiene que pasar los 120 kilogramos, ¿sí? Acá este modelo se representa con dos restricciones solamente, y nos faltaría por último la condición de no negatividad. Esto es que X y Y asuman valores positivos o ceros en su defecto. Cabe destacar que siempre vamos a tener, todo modelo de programación lineal tiene esta estructura: un conjunto de variables que está representado por X y Y, un conjunto de restricciones, que la restricción 1 corresponde al acero y la segunda al aluminio, y por último la condición de no negatividad. Recuerden, es muy importante mantener esta estructura: la función objetivo en primer lugar, las restricciones y por último la condición de no negatividad. Como segunda actividad, lo que vamos a hacer es resolverlo gráficamente. Para ello vamos a representar una de las restricciones. Fíjense que la primera restricción hacía referencia al acero y tenía esta forma: 1x más 2y menor o igual a 80. ¿Sí? Para graficar esta función matemática, lo que vamos a hacer es expresarla en función de una de las variables. Si les parece, lo podemos hacer en función de la variable y. Si despejamos en función de la variable y, ¿qué nos quedaría? Y menor o igual, lo que está acá, un x, pasaría restando, y fíjense que el 2 va a pasar dividiendo a todo. Entonces,
y nos quedaría menor o igual, 80 sobre 2 nos quedaría 40 menos 1/2 de x. Si ustedes ven esta función, no es ni más ni menos que la función de una recta. Entonces, a esta función nosotros la podemos llevar a un gráfico, ¿sí? Fíjense que para representar una recta nos hace falta 2 puntos y vamos a buscar cuáles son esos 2 puntos. Fíjense, el primer punto, P1, si le doy el valor de 0 a x, ¿qué valor toma y? Sí, exactamente, toma el valor de 40, ¿sí? Para el segundo punto, el punto P2, fíjense que si le damos el valor de 80 a x, se me hace 0 el valor de y. Fíjense que ahí tenemos 2 puntos y con esos 2 puntos vamos a representar la función matemática de esta restricción, ¿no es cierto? Fíjense, vamos a trazar un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Donde el eje de las x va a ir la variable independiente, en este caso x, ¿sí? Y en el eje de la y, el producto y o el segundo modelo. Si ubicamos los puntos sobre los ejes, fíjense, el punto 0,40 estaría sobre el eje y, ¿sí? Entonces vamos a trazar los puntos. Ese punto se encontraría exactamente acá, ¿no? En 40 en y, o sea 0 en x, ¿sí? Para el segundo punto lo tomamos en 80 en x, 0 en y. Ese punto se encontraría aquí, ¿sí? Este sería el punto 80, 0. Con esos 2 puntos, si unimos esos 2 puntos, nos da el gráfico, en este caso, de la primera restricción que corresponde a la A0. Si ustedes se fijan en el signo, como tiene el signo menor o igual, esta restricción tendría como solución todos los puntos que están sobre la recta y hacia abajo, ¿sí? Entonces, todas las restricciones nosotros las podemos representar con una recta, como en este caso. Acá tenemos 2 restricciones. Fíjense, vamos a pasar directamente ya al modelo resuelto y nos determina ese gráfico. Fíjense que tenemos la primera restricción, que acá está llamada como C1, no sé si lo alcanzan a ver, y C2 representaría la segunda restricción. Como ambas restricciones tienen el signo menor o igual, eso significa que toma todos los puntos que están sobre la recta y hacia abajo. Y fíjense lo que ustedes tienen sombreado ahí, representa lo que es la región factible, que es justamente, digamos, son todos los puntos que cumplen con ambas restricciones, ¿sí? Lo que está en marrón, fíjense, es el gráfico de la función objetivo. Para graficar la función objetivo, básicamente se traza de la misma forma. Lo único que, fíjense que a diferencia de las restricciones, si vamos al modelo, no tendrían lado derecho como el caso de las restricciones. Entonces, para trazar la función objetivo se hace de la misma forma, lo único que se la iguala a cualquier valor. La igualamos a cualquier valor y después despejamos, al igual que hicimos con las restricciones, en función de la variable y lo graficamos. Cuando igualamos, digo cualquier valor porque en realidad lo que me interesa es la pendiente de la recta, ¿sí? Entonces, seguramente si lo igualamos a cualquier valor, la pendiente cuando dibujemos la recta nos puede dar por encima del dibujo o digamos sobre el dibujo.
Pero digo que nos interesa la pendiente de la recta porque lo que hacemos es desplazarnos con esa pendiente hasta encontrar el último punto que pertenece a la región factible. Y como se ve en la figura, desplazándonos con esa pendiente hasta encontrar cuál es el último punto, o sea, el punto más alejado al origen, es donde se cortan las dos restricciones. Eso nos indicaría gráficamente cuál es la solución óptima. En este caso está dado por los valores de x igual a 20 y y igual a 30, lo que nos daría un valor de z de 85.000. Bueno, con esto terminamos la segunda actividad. Bueno, como actividad 3 le he solicitado que encuentre cuáles son los puntos extremos. Este concepto de punto extremo es muy importante, ya que cuando veamos el método simplex trabaja con los puntos extremos exactamente. Si ustedes se fijan en el gráfico, van a ver que las dos restricciones junto con los ejes, que también está representado por la condición de no negatividad, nos determina 4 puntos extremos, ¿sí? 2 de ellos ya los habíamos calculado cuando representamos la primera restricción, y viene dado por el punto 0,40 y en el otro extremo por el punto 80,0. Fíjense que el punto 0,40 pertenece a la región factible, es el punto, digamos, que extremo de la región. Entonces es un punto factible y es una solución al problema. El otro punto extremo está donde se juntan ambas restricciones, que corresponde al punto 20 en x y 30 en y. En ese punto tiene la particularidad de encontrarse la solución óptima, o sea, esta solución sería es una solución factible y como tiene el máximo valor de z, que era lo que estábamos buscando, es la solución óptima. El otro punto extremo corresponde al punto 40,0, o sea, esto sería fabricar 40 unidades del modelo 1 y ninguna unidad del modelo 2. Y el otro punto extremo está dado por donde se juntan los dos ejes, o sea, el punto 0,0. Ese punto implicaría no fabricar ninguno de los dos modelos, lo que estaría asociado a un valor de la función objetivo de 0. Acuérdense que la función objetivo estaba dada por 2000x más 1500y. Si ustedes reemplazan los valores de estos puntos en la función objetivo, le va a dar el valor correspondiente a la función objetivo. En el caso de la solución óptima se obtendría el valor de la función objetivo multiplicando 2000 por 20 más 1500 por 30, que es el valor del segundo modelo. Si pasamos a la actividad número 4, que está relacionado, digamos, con el gráfico anterior, fíjense que llegamos a la conclusión que la función óptima viene dado, digamos, por fabricar 20 bicicletas de carrera y fabricar 30 bicicletas de montaña. Si nosotros eso lo llevamos a la función objetivo, o sea, hacemos los 2000 por 20 y sumamos los 1500 por los 30, nos daría un valor de la función objetivo de 85.000, que sería el valor de la función óptima, que es lo que hemos estado buscando. Si ustedes analizan todos los otros puntos anteriores, se van a dar cuenta que cuando calculan el valor del z asociado a cada uno de los puntos extremos, se van a encontrar con que tienen un valor de z menor al óptimo, ¿sí? En este caso, salvo casos particulares, pero en este caso en particular, vemos que tiene una única solución óptima, que es una de las características, digamos, que se da en algunos problemas. Bueno,
Con esto ya hemos concluido todas las actividades. Espero que no hayan tenido ningún problema y bueno, con esta solución seguramente se han sacado las dudas de cómo se resuelve. Bueno, como parte, continuando un poco con la ejercitación, vamos a ver algunas preguntas parecidas, digamos, a lo que ustedes van a encontrar en el sistema Q por ahí. Fíjense que esta primera pregunta nos pregunta, digamos, qué restricción debe tenerse en cuenta o cómo debe plantearse para el caso del aluminio. Si bien ya lo hemos planteado, pero acá le damos la solución, ¿sí? En este caso, fíjense que la respuesta correcta a la restricción del aluminio es la respuesta B, que está dado por 3x más 2y tiene que ser menor o igual a 120. Pasemos a una segunda pregunta. En este caso nos está preguntando si solamente se fabricasen un solo tipo de modelo, o sea, las bicicletas de carrera en este caso, ¿cuál sería la cantidad máxima de bicicletas de este tipo que se puede fabricar? Por supuesto que nos dé el valor de Z, ¿no? En este caso, si fabricamos solamente el modelo de bicicletas de carrera, se podrían fabricar solamente 40 bicicletas. Por supuesto, esto ustedes, si vuelven al gráfico, seguramente van a ubicar, es uno de los puntos extremos, ¿sí?, que se encuentra con el eje X. La tercera pregunta, bueno, también ya lo hemos calculado. Fíjense, nos pide cuál es el valor de la función objetivo, digamos, que nos da el máximo ingreso, ¿sí? Como habíamos visto, el máximo ingreso nos daba en 20x y 30y, que corresponde, digamos, a la fabricación de ambos modelos, y nos daba la solución óptima, un valor de 85.000 pesos como ingreso máximo. Bueno, estas preguntas y preguntas similares ustedes van a encontrar, digamos, como parte de la evaluación del sistema Q. Bueno, pasemos un poquito a cuáles son los conceptos que se han adquirido. Digamos, como primer punto podemos decir que hemos aprendido a modelizar, ¿sí? Modelizar básicamente, ¿en qué consiste? En el planteo de una situación y esa situación llevarla a una forma matemática. En este caso hemos utilizado la programación lineal para construir un modelo. Y les recuerdo, siempre van a encontrar en todos los modelos de programación lineal esa misma estructura. Un conjunto de variables de decisión, ¿sí?, la función objetivo que va a estar en el primer renglón, y van a encontrar un conjunto de restricciones que se deben cumplir más la condición de no negatividad, ¿sí? Por otro lado, hemos aprendido también a encontrar una solución a la situación planteada utilizando el método gráfico. Es muy importante destacar que los problemas de programación lineal que se pueden resolver gráficamente son solamente aquellos que tienen dos variables. Si tienen más de dos variables ya no lo podemos resolver gráficamente. En el caso de tres variables podríamos utilizar el espacio para resolverlo, pero resulta bastante complejo graficarlo. Entonces, para graficar es muy importante que tengan en cuenta que solamente debe haber dos variables. Si no, no se puede graficar o resulta muy complejo. Ya más de tres variables no lo podríamos graficar. Y como otro punto importante, hemos visto que hay distintos tipos de soluciones, ¿sí?
Todas las soluciones que estén dentro de la región se les llama solución factible y se caracterizan por ser no básica. Las soluciones básicas son las que se encuentran en los puntos extremos. También es factible porque pertenece a la región factible. Puede haber puntos extremos que están fuera de la región factible, en cuyo caso nosotros estaríamos hablando de soluciones no factibles. Esas soluciones, digamos, no cumplen con alguna de las restricciones, por eso es que se llaman soluciones no factibles. Bueno, espero que les haya resultado interesante la clase y que le haya servido para complementar, digamos, las lecturas de los distintos módulos. Nos vemos en otra oportunidad.